cielos, Señor, santo y glorificado sea su bendito nombre. Gracias le damos por el poder estar aquí, Señor, reunidos para poder aprender más de su palabra. Señor, le rogamos por cada uno de los que están aquí presentes, Señor, y además por todas aquellas personas que nos verán a través de internet, que usted pueda ayudarlos a comprender su palabra, Señor, que cada día se hace más profunda, Señor, y cada día nos ayuda a poder seguir adelante. Quédese con nosotros y quédese con aquellos que están necesitando de su palabra para que puedan entender la verdad, Señor. Guárdenos y ayúdenos. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Bueno, feliz Santo Sábado a los presentes niños, que hoy tenemos otra vez el grupito numeroso. Y vamos a continuar con nuestra lectura de la Biblia, de las bellas historias de la Biblia. Nos quedamos por el capítulo 43. Quiero hacer un poco memoria, lo que vimos en la escuela sabática junior pasada. A ver si Clara te acuerda. ¿De qué hablamos? De José. Ajá, José. Pero ¿qué pasó con José? Se hizo gobernador. Se hizo gobernador. Le explicó el sueño al faraón. ¿De qué era el sueño? De 7 vacas flacas. No, 7 vacas. No, Sí, que comían a las que se comían a las gordas. Y 7 espigas robustas que se comían a las espigas delgadas. Al revés, las delgadas se comían. Ah, sí, otra vez. Y que eso significaba que venían 7 años de ¿qué? De hambre. De hambre, correcto. ¿Y 7 años de qué? De mucha Abundancia de comida. Y entonces el faraón, José le dijo al faraón que tenía que poner a un hombre que administrara a partir de esos años de abundancia la todo. quinta parte. Sí, todo, que guardara la quinta parte. Y tenía que ser un hombre con sabiduría para poder guardar todo ese alimento y para después poder distribuirlo. ¿Y a quién puso el faraón? A José. O sea que José de esclavo se convirtió en ¿qué? Gobernador. En gobernador, que era el segundo en todo el reino de Egipto. Era el que el faraón había puesto sobre todo su reino y le había dado toda la confianza para que hiciera. Pero pasó luego algo. ¿Quiénes llegaron a Egipto en busca de comida? Los hermanos. Los hermanos de José, que eran los que los habían vendido a Egipto precisamente. Pero José no les declaró que era su hermano, ¿verdad? Sino que simplemente los vio, les preguntó por quién. Por su padre. Por su padre y por quién más. Por su hermano. Por su hermano menor, que se llamaba Benjamín. Benjamín, correcto. Y entonces le dio alimento, llenó sus sacos de alimento, pero les dijo que quería que trajeran a quién, a su hermano de vuelta, porque si no, quedó preso ¿quién? Alguien quedó preso de sus hermanos. Simón. Simón quedó preso y si ellos no traían a sus hermanos, pues no iba a liberar a Simón. El caso es que se fueron sus hermanos de Egipto, recordando que esa angustia que estaban viviendo en ese momento era ¿por qué? Por lo que habían hecho. Recordémonos que decía el versículo, que ellos vieron angustia de su alma y recordaron cuando José les rogaba que por favor no lo mataran o no lo vendieran. Entonces vamos a empezar y después llegaron a la tierra donde estaba su padre y le contaron a su padre lo que el gobernador de Egipto había dicho, que quería que llevaran a su hermano Benjamín, y el padre se lo negó, le dijo que cómo podía ser, si ya había perdido un hijo ahora iba a perder al otro. Pero ya veremos qué es lo que pasa a partir de ahora. Capítulo 43, comienza a leer tú. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: «Volved y comprad para nosotros un poco de alimento». Respondió Judá diciendo: «Aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviareis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviareis, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: No veréis mi rostro si no traéis a Israel. ¿Por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: Aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿Vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras.
¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú, y nuestros niños. Y te respondo por él, a mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable, para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Ajá, paremos ahí. Entonces, se les acabó el alimento que habían llevado y otra vez hubo hambre y tenían que volver porque los únicos que tenían comida, ¿quiénes eran? Los egipcios, los que habían guardado. Entonces ahora, pero claro, sabían que si volvían tenían que llevar a su hermano, porque si no, no les iban a vender alimento y no iban a liberar al otro. Pero el padre no quería, obviamente, porque desconfiaba de sus hijos, porque sabían quiénes eran, y ahora pues mi otro hijo también se va a morir, decía. Pero, ¿quién se puso como fiador? Judá, uno de los hijos de Israel, y le dijo que él, si no volvía con el joven, él iba a ser culpable delante de él. Sigamos, Clara, el 11. Entonces Israel su padre respondió, siendo así, haced esto, llevad en vuestros sacos lo mejor del país, presente para ese varón un poco de bálsamo, miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Y llevad doble dinero, y el dinero devuelto en la boca de vuestros costales. Quizá fue un error. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios Todopoderoso os conceda misericordia ante aquel varón, y os suelte al otro hermano vuestro y a Benjamín. Y si eres el privado de mis hijos, sean. Entonces aquellos varones tomaron el regalo doble cantidad de dinero y a Benjamín, y descendieron a Egipto y se presentaron ante José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa, llevad a esos hombres y degüella un res y aderezad, porque comerán conmigo al mediodía. Y el mayordomo hizo como José mandó, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces esos hombres sintieron temor cuando fueron llevados a casa de José. Decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros sacos nos han traído aquí, para tenernos un lazo y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Entonces que llegaron a Egipto y José vio, dice, a su hermano Benjamín, que lo quería tanto porque era hijo también de su madre, y era el menor y no lo había visto durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué hizo hacer José con los hermanos? Que los metiera a la casa de él porque iba a comer con ellos. Claro, los hermanos en ese momento dijeron, ¿por qué hace esto este hombre? Si somos siervos, somos él es el gobernador y nosotros los que venimos a comprar comida. Y pensaron que los había metido ahí, ¿por qué? Porque cuando iban de vuelta a Egipto, el dinero volvía en la bolsa, o sea que él no había cobrado nada y estaban perturbados. Ya veremos qué pasa después. Sigue, Clara, sigue. Se llegaron al mayordomo de la casa de José y le abrieron la entrada. Le dijeron, Señor nuestro, nosotros descendimos ya una vez a comprar alimento. Pero al llegar al mesón y abrir nuestros costales encontramos el dinero de cada uno en la boca de su costal. Nuestro dinero en su justo peso, y aquí los hemos traído de vuelta en nuestras manos. También hemos traído otro dinero para comprar alimento. No sabemos quién haya puesto el dinero en nuestros costales. Él respondió, paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios, el Dios de vuestro Padre, os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero, y les trajo a Simeón. El mayordomo llevó a esos hombres a casa de José. Les dio agua y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el regalo entre tanto que venía José al mediodía, porque supieron que iban a comer allí. Cuando llegó José, ellos le trajeron dentro de la casa el regalo que traían y se inclinaron ante él. Entonces él les preguntó cómo estaban y dijo, ¿vuestro padre el anciano que dijisteis lo pasa bien? ¿Vive aún? Espera un poco ahí. Bueno, prepararon los alimentos, luego llegó José y dice cuando llegó José, ¿qué hicieron? Se inclinaron ante él, ¿no? ¿Se acuerdan del sueño que tuvo José? Sí. Creo que fueron espigas y que todas se inclinaban hacia la de él, prácticamente la que crecía más. Dice Elena White que ahí en ese momento volvió José a recordar ese sueño, que ese sueño Dios le había dado una profecía que sus hermanos se iban a inclinar ante él porque ya Dios sabía lo que iba a pasar. Continúa, Nara.
el capítulo, versículo que va. 28. 28. Bueno, menos el 30 que es el que sostiene. Sí, sí, 28. Y ellos respondieron, bien, va a tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Ahí, para ahora vamos con el versículo, ya vamos a explicar, vamos con el versículo de memoria que dejé, que era el 43:30. A ver, Clara. te lo Entonces José se conmovió, porque presento. se conmovió, no, José se apresuró porque se conmovió a causa de su hermano y procuró donde llorar. Entró en su cámara y lloró allí. Entonces imaginémonos la escena. Resulta que ya se les presenta a José y en eso mira a su hermano que quería tanto, y en ese momento no pudo más. Y se conmovió mucho, o sea, se le removieron la ternura que sentía por su hermano. ¿Y qué fue? Se fue a su recámara, dice, ¿y qué hizo? Lloró mucho porque estaba ahí delante de él su hermano y se acordó de todo lo que habían pasado. Pero nuevamente, vamos a ver qué pasó. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios pudieran comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, al mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándoles a un al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la proporción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y vivieron y se alegraron con él. Entonces prepararon, dice, estaban comiendo, los hermanos aparte de José. José estaba comiendo en una mesa aparte porque era costumbre ahí de que ellos no podían comer con siervos o con esclavos. Por lo tanto él estaba solo, pero él entendía perfectamente todo lo que hablaban los hermanos porque entendía el idioma. Solo que él así hablaba egipcio y hacía ver que no entendía para saber qué es lo que estaban diciendo. Y entonces dice que los colocó en la mesa, ¿cómo? ¿De qué forma? De mayor a menor. Y entonces ellos quedaron sorprendidos y como este hombre sabe quién es, las edades que tenemos y cómo vamos cada uno. Y dice que a Benjamín, ¿qué le hizo poner? 5 veces. 5 veces más porción que a sus otros hermanos, claro. Pero ¿por qué creen que hizo esto, José? Porque era el que más quería. Ajá, bueno, y aparte de eso hay otro motivo. Benjamín fue el que dijo que no le hacía daño. Pero había otro motivo más. José aún desconfiaba de sus hermanos por todo lo que le habían hecho. Entonces él quería ver si realmente aún estaban ellos con ese sentimiento de envidia o si se habían arrepentido. Entonces al poner a Benjamín 5 veces más de su porción, podía ver si realmente ellos reprochaban ese asunto. Pero en cambio dice que no. Bueno, eso dice Elena White, que lo hizo por eso, para saber si todavía albergaban esos sentimientos en ellos. Pero no lo hizo y veremos qué hizo después. Sigue Nora. La copa de José. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones cuando pudieran llevar y poner dinero de casa uno de la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Entonces, ahora pues, que hizo algo más José, aparte de lo que había hecho con Benjamín. ¿Y qué hizo poner? Dice, todo el dinero en los sacos del alimento, pero aparte hizo poner que su copa de plata, dice, ¿en qué costal? ¿En el de quién? El de Benjamín. En el de Benjamín. De esa manera, José realmente iba a ver
si los hermanos aún tenían, aún no se habían arrepentido y aún tenían esos sentimientos. ¿Por qué? Porque ya veremos lo que pasa después, pero esa copa de plata que tenían, dice que era una copa especial, lo dice Patriarcas y Profetas, porque era la copa donde veían los egipcios si alguna bebida estaba envenenada. Era una copa especial que servía para eso, para identificar. Sí, para identificar si lo que le estaban dando de beber estaba envenenado. Entonces era algo especial y por eso él la metió ahí. Sigue. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que debe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan sus siervos. Y aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvemos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Entonces, ellos, claro, no tenían ni idea que realmente José había mandado a poner la copa en eso. Entonces, ¿qué fue lo primero que dijeron? Aquel que sea hallada la copa, que el costal, pues ese sea muerto. Mas no sabían lo que les iba a pasar. Y entonces dice que empezaron, que vamos a ver qué empezaron a hacer claramente, a buscar. Bueno, sigue algo. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costado suyo, y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Vio Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dice que vaciaron sus costales y evidentemente la copa estaba en el costal de Benjamín. Entonces, claro, ellos en ese tiempo, como muestra de dolor, ¿qué hacían? Rasgaban sus vestidos y se contrariaron mucho. Estaban muy abrumados por lo que estaba pasando, porque no sabían el por qué Bueno, dice Patriarcas y Profetas que ellos se imaginaban que todo lo que les estaba sucediendo era por castigo a lo que habían hecho con José. Estaban viviendo la misma angustia que José había vivido anteriormente. Sigue. Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con quién nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven pequeño, aunque le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Entonces,
empezó a José a decir que no iba a matar a Benjamín, sino que como él encontró la copa en su costal, pues que se quedaría él como siervo. Una vez más, él estaba probando otra vez a los hermanos. Claro, si veía que los hermanos, bueno, ok, que se quede como siervo, dijera, entonces veía que realmente ellos no habían cambiado. Pero en cambio, dice que Judá le quiso hablar y le empezó a plantear la situación de su padre, que su padre estaba muy anciano, que amaba mucho a su hijo porque uno ya lo había perdido, y que si él no llegaba con su hijo, entonces ¿qué iba a pasar con el padre? Se iba a morir de la pena. Y entonces de esa forma José estaba comprobando que realmente sus hermanos estaban arrepentidos. Y ya vamos a ver cómo les cuenta la verdad. Sigue, Clara. Cuando volvimos a mi padre, tu siervo le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprar un poco de alimento. Nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano menor no va con nosotros. Entonces tu siervo mi padre dijo, vosotros sabéis que 2 hijos tuvo mi esposa. Uno salió de mi lado, pienso que fue despedazado, y hasta ahora no lo he vuelto a ver. Y si ahora lleváis a este y le sucede algún desastre, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. Ahora pues, cuando yo llegue a tu siervo mi padre, sin que el joven vuelva conmigo como su vida está ligada a la de él, cuando no vea al joven su padre morirá, y tus siervos harán descender las canas de nuestro padre con dolor a la sepultura. Tu siervo salió fiador del joven ante mi padre. Le dije, si no te la vuelvo a traer, yo seré culpable para siempre. Te ruego por tanto de que ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que él vuelva con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que vendrá a mi padre. Entonces continuó con su discurso Judá, y claro, hubo un momento en el que José ya no pudo más, y eso es lo que pasa, que vamos a dejarlo para el próximo capítulo de esta serie de la historia, porque es el momento más conmovedor de la parte de la historia de José. Cómo José les dice realmente quién es y cómo hay un momento tan emotivo entre ellos. La historia de José es una historia muy, muy apasionante, porque no solamente nos muestra que un joven que vivía en una opulencia, porque era gobernador, tenía todo para complacerse, más no lo hacía. Él era siempre recto delante de los ojos de Dios. Y como Dios fue utilizando todo eso, ¿para qué? Para conservación de qué dijimos, del pueblo de Israel, por donde iba a venir ¿quién? Cristo. El Mesías, exactamente. Así que vamos a dejarlo aquí. Vamos a poner el versículo de memorizar para el otro sábado. 45, sí, 45.2. Espera, ¿cómo fas? El 45.2. 45.2 para el próximo sábado. Veremos el capítulo 45, el 46 y veremos a dónde llegamos. Así que vamos a terminar, niños, con una... Guardar, vale. Ya está. Vale. Es cortito, no se pueden quejar. Por suerte. Porque le he dicho yo que si no. Vale. Porque le he dicho yo que si no. Porque lo ha dicho la... No, porque es significativo lo que dicen. Pues yo he dicho esa bola, he dicho no es porque era corto. Vamos. Es Sí, es corto. Tiene 3 líneas. Vamos a acabar con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo y glorificado sea su nombre. Gracias, Padre, le damos porque al conocer de su palabra, Señor, al ver estas historias tan maravillosas y sobre todo la historia de José, que es una historia tan llena de emotividad, Señor, y tan llena de enseñanza, nos ayuda a comprender, Señor, que usted, a pesar de nuestros errores, está siempre con nosotros, tratando de guiarnos, Señor, hacia el camino del bien. Guarde de todo su pueblo, ayude a aquellos niños, Señor, que necesitan de usted en este momento, guárdelos y ayúdelos para que también ellos puedan tener interés, Señor, en aprender de su palabra, porque únicamente al lado de su palabra podemos salir adelante. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, por nuestros pecados. Amén.